Hola, por medio de este video se dará a conocer el método volumétrico en el cual vamos a explicar lo relacionado al aforo volumétrico y el perfilador de corrientes acústico Doppler. Mi grupo lo conforman Jennifer Vanessa Morales Agreda, Paola Andrea Andrade Maigual y mi persona, Andy Dayana Díaz Herón. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico del Putumayo del programa de Saneamiento Ambiental cuarto semestre. Este método consiste en medir la cantidad de, de flujo de agua que pasa a medida del tiempo, es decir, la cantidad que fluye por un tiempo determinado por un caudal. Este se puede expresar en litros sobre segundo, litros sobre hora o metros cúbicos sobre hora. Este método se aplica cuando la corriente presenta una caída de agua en el cual se pueda poner un recipiente con un volumen conocido. Este método tiene la ventaja de ser el más sencillo y confiable, siempre y cuando el lugar donde se esté realizando el aforo se garantice que al recipiente llegue todo el volumen de agua que pasa por la corriente. Se debe evitar la pérdida de agua en el momento de aforar. El método volumétrico se considera como el más fácil de usar, siempre y cuando el suelo donde se disponga la caneca sea firme y no permita que ésta se hunda o se mueva. En el método volumétrico encontramos el método aforo volumétrico. Este consiste en determinar el tiempo que tarda una corriente de agua en llenar un recipiente de volumen conocido. Los materiales para este procedimiento son recipiente con graduaciones con capacidad de 5 galones, el cronómetro, la probeta, tubos para cursos de 75 milímetros de diámetro y 75 centímetros de largo. En la imagen podemos observar una representación gráfica de los instrumentos, como es el cronómetro, los tubos y el recipiente como tal. En cuanto al procedimiento, en primera instancia tenemos la inspección del sitio a investigar. Días antes de realizar la prueba, pues se debe revisar y calibrar el recipiente que vayamos a utilizar. Esta calibración se la hace usando la probeta calibradora y en ese mismo instante se debe marcar el recipiente. En segunda instancia tenemos la ubicación en campo del canal o tubería foral. Esto hace referencia como a dirigirnos hacia el lugar donde se va a realizar la prueba como tal. Como tercer paso tenemos en la salida del flujo constante de la tubería o canal se coloca el recipiente. Para este punto debemos tener en cuenta como la fuente generadora de los flujos de agua. En la primera imagen podemos observar que es una fuente de canal o de una quebrada o pues como una fuente de flujo de agua como externa. Entonces, en este caso se va a utilizar los tubos y para ello se realiza como una represa o algo que retenga el agua de tal manera que ésta solo pueda atravesar o pasar por el tubo. En la otra parte de la imagen podemos observar cómo los flujos de agua son por medio de tubería o por llave. En este caso, nosotros debemos tener en cuenta que si la tubería se encuentra unida a otras tuberías, se debe aislar por medio del juego de válvulas existentes y se debe purgar esta zona. Ello pues con el fin de sacar, digamos, el aire que esté retenido en esa tubería, ya que este puede afectar de manera negativa en los resultados. Una vez tengamos
en cuenta estos aspectos, pues para ambos casos se va a colocar el recipiente y apenas se coloque el recipiente se activa inmediatamente el cronómetro. Este proceso únicamente va a terminar cuando el agua haya llegado hasta o haya tocado la marca que se hizo en un principio al recipiente. En ese momento se desactiva el cronómetro y terminaría la prueba. Para verificar si el flujo es constante o variable, se realiza la prueba 5 veces. Como quinto paso tenemos que con los datos tomados de tiempo y el delta de volumen de agua escogido se obtiene el caudal que está recorriendo la tubería o el canal. Y como último paso, el funcionario debe generar el análisis e informe final teniendo pues en cuenta conclusiones o recomendaciones que haya encontrado en el lugar o que se hayan presentado durante la prueba y debe ser remitido al jefe inmediato para su revisión y envío. Y estos trámites pues deben contener una copia para hacer el respectivo archivo. En la imagen podemos observar también como los instrumentos, la manera en que se realiza la prueba y que se debe pues proceder una vez realizado y tomado los datos, se debe proceder a realizar las otras mediciones respectivas. Como en el punto 5 hicimos alusión a los cálculos se obtienen de la siguiente manera. En primer lugar, debemos realizar un promedio de todos los tiempos. Este va a consistir en la sumatoria total del tiempo sobre n, que es el número de veces o de repeticiones que se realizó de la prueba. Una vez tengamos esto, se aplica una regla de 3 para determinar la capacidad en litros de la cubeta o recipiente pues, que se utilice. Para ello se debe tener en cuenta que un galón es igual a o equivale a 3,785,4 litros y pues ahí realizaríamos la regla de 3 para 5 galones. Una vez tengamos estos resultados, se reemplazan en la ecuación general de caudal. Caudal vendría a ser igual al volumen sobre el tiempo. Con estos resultados daríamos por terminado y sacaríamos o determinaríamos el caudal mediante el método de aforo volumétrico. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre el perfilador de corrientes acústico Doppler, quiero que entiendan lo referente al efecto Doppler, el cual consiste en la alteración de la frecuencia de las ondas en función del movimiento, ya sea del receptor o del emisor de las ondas del sonido. Christian Andrés Doppler en 1842 mencionó que había una variación de la longitud de onda de cualquier tipo de onda emitida o recibida por un objeto en movimiento. Para que me entiendan mejor, como ejemplo, en la imagen que vemos ahí, se observa cuando una persona escucha el sonido del pito de un camión y se nota que las ondas del lado derecho son más pequeñas, o sea que son más agudas, y en el lado izquierdo vemos que la longitud de las ondas son más grandes, o sea más graves, ya que el tren se va alejando. Es decir, cuando la fuente en este caso el camión se acerca al observador, los frentes de onda estarán más cerca uno del otro. En conclusión, el observador percibe sonidos más agudos debido a una menor longitud de onda, lo que pasa por el contrario, cuando la fuente se aleja del observador, la frecuencia y longitud de la onda son más grandes y el observador percibe un sonido más grave. En la medición de la velocidad, el medidor Doppler calcula el gasto en función de dos variables principales, el área hidráulica y la velocidad media. Estos medidores tienen unos emisores de ondas de ultrasonido y unos receptores de las mismas ondas. Primero que todo, el emisor envía una onda a una determinada frecuencia
El receptor capta las ondas que son reflejadas en el agua. Inclusive la onda puede reflejarse en partículas de sólidos, en suspensión o en burbujas de aire. Si el agua está en movimiento, las ondas reflejadas tendrán una frecuencia diferente de la emitida. La diferencia de frecuencia indica al dispositivo la velocidad de la corriente. Entonces, el funcionamiento del perfilador de corrientes acústico Doppler. Este instrumento permite medir la magnitud y dirección relativa entre el agua y la embarcación en donde se encuentra, utilizando el principio físico del cambio de frecuencia Doppler para la determinación del campo de velocidades de flujo. Lo que hace este instrumento es medir el movimiento del agua en 3 dimensiones. A lo largo de diferentes perfiles de columna de agua, como lo vemos en la imagen que está, pues los 3 perfiles serían X, Y y Z, y pues la columna de agua que es la azul. Entonces, a medida que es trasladado desde una orilla del cauce hacia el otro. En cada vertical este instrumento recolecta la información correspondiente, que es la posición, distancia y profundidad del agua. Esta información es utilizada por el software correspondiente para calcular el flujo neto y el caudal de agua que escurre a través de la sección transversal medida. Los ADCP necesitan que el sensor esté en contacto con el agua para así poder transmitir y medir los pulsos sonoros dirigidos a través de la columna de agua. Los reflejos de estos pulsos sonoros o pues el eco procedente de partículas o burbujas pequeñas y suspendidas que se mueven en el acústico producen un desplazamiento en el sonido transmitido, a partir del cual se determina la velocidad. Los dispositivos ADCP instalados sobre una embarcación en movimiento pueden medir con relativa facilidad el perfil multicomponente de la velocidad por debajo de aquella, como lo es la velocidad, la profundidad y localización por donde se desplace la embarcación. Se resalta que los fabricantes de estos dispositivos han establecido un porcentaje, el cual es el 0,25 como margen de error en la precisión de las mediciones de velocidad efectuadas en condiciones ideales de velocidades horizontales uniformes. El ADCP posee 3 o 4 transductores, los cuales están montados en la cabeza del instrumento y están ubicados a 20 grados o 30 grados respecto de la vertical, dependiendo pues de quién lo haya fabricado. Por medio de estos emite unas de ondas sonoras a una frecuencia fija y recibe los ecos que éste produce al reflejarse en las partículas contenidas en la columna de agua. Las partículas reciben la onda sonora emitida por el ADCP con un cambio de frecuencia Doppler debido a la menor frecuencia de la onda sonora, la cual será proporcional a la velocidad relativa entre el ADCP y las partículas. Después, las partículas funcionan como una fuente emisora de sonido, ya que al rebotar el sonido en ellas, el ADCP lo recibe con un segundo cambio Doppler. Por lo tanto, el ADCP transmite y recibe el sonido. Entonces, en cada haz, cada haz es subdividido en celdas de una longitud específica conocida con el fin de obtener datos en cada celda de cada columna de agua. De cada celda se puede obtener los siguientes datos: 3 valores de velocidad de flujo, uno para cada componente, 3 valores de intensidad de la señal, uno para cada haz, y 3 valores de desviación estándar, uno para cada componente de velocidad. Con valores de la intensidad de la señal y de la desviación estándar se estima la calidad de los datos de velocidad medidos. Y aquí les presentamos la bibliografía que se utilizó en el desarrollo de este video.